Vamos a ir a Mateo 14, versículos del 22 al 33. Dice la palabra de Dios. El título de la palabra dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron diciendo: ¿un fantasma? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En este pasaje bíblico podemos entender varias cositas. La primera, la invitación siempre que tiene Dios para con nosotros. Siempre tiene una invitación para darnos a nosotros algo más. En este caso, le dice a sus discípulos que suban a la barca. A nosotros nos ha dicho en repetidas ocasiones que subamos también a esa barca, que caminemos en pos de Él, que caminemos con obediencia, que caminemos creyéndole a Él, teniendo fe de que las maravillosas cosas que Él ha dicho a través de su palabra, que vamos a recibir, las recibiremos, no dudando, no teniendo miedo, no apartándonos. A veces nosotros hemos visto el respaldo de Dios y a veces dudamos de ese respaldo de Dios. Mire, fíjense o fijémonos que si nosotros caminamos en pos de Él y buscamos también esa llenura, Jesús está orando y ya iba por la cuarta vigilia orando. Si nosotros seguimos ese camino de la oración ferviente, de la vigilia, del ayuno, de la disposición siempre hacia Dios, pues vamos a estar fortalecidos. Más sin embargo, si no tenemos esa oración ferviente, sino así como los discípulos que hacían otras cosas mientras Jesús oraba, vamos a empezar a dudar de que Dios puede con todo, a dudar de las promesas de Dios, a dudar que tenemos salud gracias a Dios, a dudar que tenemos casa gracias a Dios, a dudar de que tenemos la provisión gracias a Dios, a dudar de que tenemos un empleo gracias a Dios, a dudar de todas las cosas. Pero aún así
Dios siempre tiene algo para nosotros. El detalle es la cantidad de lo que Él tiene para con nosotros. Si yo dejo que sea todo o sea de a poquito. Los discípulos pudieron observar, ver, tener ese momento en el cual fueron turbados a través de los vientos. Ellos estaban en medio del mar, en la barca, en esa invitación que Dios les había hecho a través de Jesús, de que ahondaran más en el mar, pero no en el mar físico, sino en el mar del conocimiento para con Dios. Ellos en ese momento no vieron la relevancia del asunto, pero al ver a Jesús caminando sobre las aguas, otra vez tuvieron ese momento especial. Pero así como también nos muestra la palabra, Pedro fue caminando sobre las aguas, fue viendo, teniendo, palpando un milagro de Dios, así como todos nosotros hemos visto el milagro de Dios. Pero a su vez Pedro dudó, miró hacia los lados así como hacemos nosotros. ¿Será que Dios sí puede? ¿Será que sí estoy haciendo lo que es? ¿Será que el milagro o lo que yo le he pedido a Dios sí va a llegar? Porque he orado tantas veces y no llega. Asimismo Pedro dudó, igualito que nosotros. Entonces empezó a hundirse. ¿En dónde nos hundimos nosotros? Pues lógicamente nos estamos caminando sobre el mar, pero nos hundimos en la desesperación, nos hundimos en los quehaceres del día a día, nos hundimos en ese cansancio espiritual, nos hundimos más y más en el mundo. Y cuando nos hundimos en el mundo, ¿cuál es la salvación? Que Dios en su infinita misericordia vuelva y estira su mano y nos saque otra vez, una vez más y volver otra vez a adorarle, a alabarle, a orar fervientemente y a tomar fortaleza en espíritu para no dejarnos de caer, para no dejarnos hundir. Nos muestra también Jesús que después de todo lo que Él hace por nosotros, nosotros debemos adorarle, debemos glorificarle, debemos exaltarle. Y a veces nos olvidamos del dador de la bendición, del dador de la provisión. Y ahí sí decimos, es que yo hice esto. En esta hora hay que reconocer que Dios ha extendido su mano, ha hecho una invitación para nosotros, mostrarnos a través de su palabra de que Él quiere que nosotros vivamos milagros, prodigios, portentos, el cumplimiento de sus promesas. Pero también puede que pase que estemos en esos milagros, prodigios, portentos, en el cumplimiento de sus promesas y nosotros dudemos de que sea la palabra de Dios, de que sea cierto, de que lo que estoy viviendo, ¿será que sí es? ¿Será que sí hay más? Busquemos esa invitación de Dios, aceptemos esa invitación y mantengámonos firmes delante de Él, orando, vigilando, ayunando, teniendo tiempo para con Dios, tiempo para hablar con Él, tiempo para obedecerle y creer con toda la fe que tenemos, aún más porque Dios es el que nos ayuda a aumentar esa fe.
y poder caminar sobre las aguas, caminar sobre las dificultades, caminar sobre esa falta de perdón, caminar sobre todas las promesas de Dios que Él tiene para con nosotros. Amén.